Yo soy Mabel Conde Amado. El síndrome de Igel es una enfermedad muy desconocida. A mí me lo diagnosticaron allá por el 2009 más o menos. Entonces yo tenía un ligero dolor de oído y de garganta. Fui a mi médico de cabecera y me derivó a psiquiatría. El psiquiatra me dijo que yo estaba perfectamente de la cabeza, que lo que me hacía falta era un diagnóstico. Entonces empecé a buscar otorrinos, neurólogos, hasta que descubrí una masilofacial, Laura Romo, que desde aquí le doy las gracias por su honestidad, y me diagnosticó mediante un TAC un síndrome de Igel. Son dos apófisis estiloides que todos tenemos, parten de la base del cráneo, y yo los tengo más largos de lo normal, calcificados, con lo cual esto da una serie de síntomas con los que es muy difícil convivir día a día, convivir con el dolor. El nombre de Igel viene porque el médico que lo descubrió tenía ese apellido. En realidad es un apellido que sí es verdad que tiene mucho que ver con lo de las garras, ¿no? Porque yo, de hecho, en este tiempo, muchos años viviendo con dolor, le llamo un viaje con garras, porque es una sensación de tener dos garras agarrándote el cuello. Eso es uno de los muchísimos síntomas. Yo en el 2017 empiezo a tener otra serie de síntomas, como presentaba ardor bucal, mareos, una especie de calor, sobre todo en esta zona de la cara, y entonces vuelvo a acudir a donde la doctora masilofacial, Laura Romo. Ella me propone pincharme en la amígdala, que es uno de los puntos de dolor, y eso hace efecto un tiempo y luego vuelvo otra vez a notar ya los síntomas son cada vez peores, y entonces decido, bueno, le pregunto a la doctora que quiero operarme. Entonces ella me dice que no me va a operar, que ella no sabe operar. Me pareció una persona honesta, porque es verdad, nunca había operado un síndrome de Igel y esto lo tiene que operar un experto. Entonces pongo una reclamación en Osakidetza, y entonces me contestan, me llaman por teléfono directamente de Basurto, una señora que no recuerdo el nombre, y me dice, yo pido operarme con un médico experto en este síndrome, y ella me dice que tenemos en Euskadi un equipo de cirugía masilofacial en el Hospital de Cruces y que yo me tengo que operar en casa porque es donde mejor voy a estar. Y efectivamente así fue, me operé. ¿Cuál fue el resultado de esa operación? Perdón. Cuando yo llego a la consulta del doctor jefe de cirugía masilofacial del Hospital de Cruces, la primera pregunta que yo le hago es, ¿usted con lo que yo tengo se operaría? Y entonces la contestación, nunca la olvidaré, fue sí, sí, porque te va a cambiar la vida. Y ahí empezó el viaje. Yo me opero un 6 de julio con mucha prisa, poniendo mi salud en manos de alguien en el que yo creo que no confiaba lo suficiente. La intervención va mal. Yo cuando salgo del quirófano ya sé que algo hizo mal, porque noto algo paralizado en mi boca. Y entonces llego al médico, al cirujano, no le volví a ver más. Nunca vino a ver cómo estaba, una cosa bastante extraña, ¿no? Bueno, para mí es una falta de respeto al paciente. Entonces llegó la doctora, yo le dije, la operación me dijo que había ido bien. Entonces yo le digo, sí, sí, pero yo tengo una parálisis en mi lengua izquierda y no puedo hablar bien. No, no, pero eso a usted se le va a quitar en 3 meses. Y aquí sigo.
después me operé en el 2018. La parálisis nunca se quitó. Al año me dieron el alta. Me vieron como 7 médicos. Ninguno sabía lo que me pasaba. Yo les decía que no podía sudar y que ese calor no había remitido, que el dolor cada vez era peor. Nadie sabía lo que me estaba ocurriendo. Cuando me entrega el informe, en él no consta la parálisis que me provocaron en el quirófano y yo le mando poner en el informe que conste que esa parálisis me la han generado ellos, y me manda a la unidad del dolor, que fui una vez y les dije que no iba a volver. En todo este tiempo el dolor fue aumentando, los síntomas cada vez eran peor. Dejé mi trabajo porque no podía más y seguí adelante, seguí con mi vida, con un dolor que no te deja. Es como que uno ve la vida a través de un cristal muy gordo y no disfruta. ¿Tú intentaste hablar con el doctor que te operó? Sí, yo pedí una cita, no me la dieron, entonces decir también que la logopedia la tuve que pagar yo de mi bolsillo. Nadie me pagó nada, solo me dieron una sesión de logopedia. Entonces yo, como este señor tiene una clínica privada en Bilbao donde pone implantes y hará muchísimos trabajos estupendos, que yo no lo pongo en duda, llamo a su consulta privada y, como soy tan inocente en ese sentido, pues digo mi nombre, me preguntan si es la primera vez que voy, le digo que sí, pero que este médico me ha operado de un síndrome de Igel en el Hospital de Cruces. Y entonces la respuesta fue que no recibía gente que había operado en el Hospital de Cruces. En el 2019 acudo a un médico, a la Quirón de Barcelona, que opera con esta misma patología, con un robot que se llama el Da Vinci, que creo que es bastante conocido. Y entonces le digo lo que me ha pasado y no me operé con él, porque yo le hablaba de mi lado izquierdo, que es el que me operé y es el que más dolor tengo. Ahora mismo me está doliendo. Me dice que de ese lado no me va a hablar y entonces yo ahí algo me dice, este no es el lugar, este no es el sitio donde yo tengo que operarme. Lo que sí que me dijo es que iba a acabar en el quirófano, porque el síndrome de Igel nunca mejora, con nada. Es un problema mecánico, comprime muchas estructuras, como puede ser la yugular, la aorta, nervio óptico, senos paranasales. Es decir, son tantos los síntomas que no, tinnitus, que yo gracias a Dios no tengo. O sea, muchísimos síntomas. Migrañas, visión borrosa, todo eso. Todo eso es lo que he tenido estos años. ¿Y qué sientes cuando quien te ha operado no quiere recibirte? Pues a mí, yo siento rabia. Porque cuando alguien te dice, bueno, tener una parálisis en mi lengua no es una cosa grave. Para mí en ese momento sí lo fue, muy grave. De hecho, sigue siendo algo que me duele. A mí me duele la lengua en esa parte. Entonces yo le dije, bueno, para usted no será importante, pero usted no sabe a lo que yo me dedico. Usted no sabe si yo tengo que hablar en público. Pues yo siempre he hecho teatro y para mí fue lo que pensé es que no iba a poder volver a hacer teatro, que no ha sido así. Sentí mucha rabia. Rabia por no poder decirle lo que me hizo. No porque la operación estaría mal hecha, que considero
que no estaba mal hecha, sino porque creo que nunca había operado un síndrome de Igel. Eso es lo que yo pienso. Entonces, a mí me medía 5 centímetros, a cualquier persona normal le mide 2. Él cortó y cortó insuficiente. Yo siempre he sentido que no me cortaron lo suficiente. Me dejó 2,5 centímetros que me sigue dando, si no, síntomas mucho peor que antes de la operación. ¿Yo qué le diría? Pues que hay que ser más humilde. Yo creo que hay muchos médicos que tienen que dejar la soberbia a un lado y ayudar y acompañar a sus pacientes. Yo he sobrevivido estos años gracias a la homeopatía y a mi homeópata, que ha acompañado todo este tiempo el horror que he vivido y que estoy viviendo. Ha sido una fiel compañera y muchas cosas también, pues creo que la homeopatía me ha curado. Por ejemplo, he podido volver a sudar, he podido expulsar mucosidad, en fin, sobre todo la compañía, ¿no? Eso es lo que... Entonces, en resumidas cuentas, se puede decir que esa operación a ti no te resolvió ningún problema y No. te generó algún problema extra que no tenías. que no tenía. No resolvió mi dolor, porque el dolor ha ido increciendo y los síntomas, pues aprendes a vivir con ellos, aunque muchas veces te asustas, porque son síntomas, pues no sé, pues la visión borrosa, o que se te cruza la visión. Pues piensas que te está dando un ictus o... En fin, es una prueba. ¿Y qué has averiguado estos últimos meses a raíz de tu incesante búsqueda? Te has encontrado con cosas que han aportado un poco de luz en tu camino, creo. ¿Os puedes contar un poco de eso? Sí, yo siempre pensaba, de hecho yo puse en Facebook un pequeño anuncio, diríamos, pidiendo que si había alguien que en Euskadi que tendría síndrome de Igel, que se pondría en contacto conmigo y tal. Nunca apareció nadie, pero yo siempre he pedido que aparezca alguien que pues que esté pasando, un grupo o tal. Y me apareció de repente un grupo de Facebook que llevaba que lo fundó una chica de Málaga, María José, que desde aquí le doy las gracias, porque está haciendo una labor magnífica. Y entonces tenías que entrar con un enlace de invitación, pedí entrar y expuse mi caso, y entonces ahí ya empecé a ver la cantidad de gente que hay en el Estado español con esta patología. Muchísima gente sufriendo, hipermedicada, abandonada por los médicos. Hace poco una cosa de una compañera que fue al médico y le dijo, bueno, es que yo me mareo, una chica joven, me mareo mucho y esto me tienen que mirar. Me dice, bueno, usted puede ir con un bastón. A una persona de 36 años. O sea, hay gente que está incluso sin diagnosticar porque no les hacen un TAC, que es donde se ve esta patología. ¿Cuántas personas estáis en ese grupo? Yo creo que más de 1000. 1000 personas que son de todo el Estado español. Sí, pero habrá muchísimas más. ¿Y qué información has obtenido a través de María José y de todos esos testimonios que estáis ahí aportando? Bueno, información, yo había mirado muchísimo, mucho. He leído mucho sobre el síndrome de Igel. De hecho, yo cuando me operé, a los médicos les decía yo, antes de operarme, lo que me pasaba. Porque ellos no, no, pero eso no es del síndrome de Igel. No, el ardor bucal no es del síndrome de Igel. No, los mareos, no, eso es de la menopausia. No, eso que ni ellos saben. Pues ahí he descubierto que efectivamente el síndrome de Igel tiene todos esos síntomas y muchos más,
que es un síndrome vascular también, porque pues fíjate todo lo que tenemos aquí, ¿no? Todos los pares craneales, en fin. Sobre todo he descubierto gente que me comprende lo que me pasa. Y luego he descubierto los médicos que a nivel mundial están operando esta patología, que son muy pocos, por cierto, ¿eh? Y que casualmente te has encontrado, entiendo, con que quienes mejores resultados obtienen son médicos extranjeros. Sí. Y concretamente dos. Concretamente dos, uno es Bargiel, un polaco, que ahora creo que no está operando, agente de Europa, lo que me ha llegado estos días, y otro es un mexicano, el doctor Moisés Jiménez Guerrero, que es el que me va a operar a mí, en breve. ¿Y tú crees que hay algún motivo para que esas técnicas, que evidentemente existen, que son diferentes además, en los dos casos aplican técnicas de intervención diferentes? Distintas, sí, sí. Son distintas, muy distintas, diría. Muy diferentes. Las intervenciones, por ejemplo, la que me hicieron es una intervención transcervical y es mucho más invasiva. La operación es invasiva, pero las técnicas que utiliza el doctor Moisés pues son completamente novedosas y con unos resultados mucho mejor. Por información directa de pacientes operadas. Por información directa de pacientes y yo porque he tenido consultas con él y entonces, bueno, tiene otra técnica. Este señor hace un trabajo, pues bueno, es experto en esto, en síndrome de Guillain. Quiero decir que los resultados que se obtienen o Sí. que da este hombre están contrastados con pacientes suyos. Sí. Con los que tienes relación directa. Sí, sí, con una paciente mexicana que se ha operado hace poco. Es verdad que el síndrome de Guillain es complicado. Es decir, tú te operas, te quitan los dos huesos, pero yo lo comparo así, ¿eh? Es como si tú llevas 20 años caminando con una piedra entre los dedos de los pies, ¿no? Y entonces, claro, tienes una herida y tú sigues caminando con esa piedra. Y llega un día en que te quitas la piedra y dices, joder, qué alivio. Pero la herida ya está. Entonces es un posoperatorio largo porque todo eso tiene que volver a su ser. Pero en todo caso, así visto desde fuera, parece curioso que una técnica operatoria que parece que tiene éxito ante un problema que genera un enorme sufrimiento a una cantidad de gente, quizás 1000 personas en el Estado español, no es una multitud, pero evidentemente es un sufrimiento bestial para una cantidad de gente que, bueno, tampoco está determinada a cuántos ascienden, pero es muy curioso que habiendo una técnica o varias técnicas que dan mejores resultados, parece ser que las que se aplican aquí no se impartan o no se invite a esa gente a aprender esas técnicas o a evaluarlas o a conocerlas, porque también conoces a gente que se ha operado en España. Sí, hay un doctor en Málaga, el doctor Morata, que es un vascular y ahora mismo está operando Guillain. A mí se me caería la cara de vergüenza como otorrino maxilofacial, que tenga que ser un vascular el que esté operando, que además es privado. Hay que decir que todos estos médicos que hay están operando, o sea, en la Seguridad Social creo que hay un doctor en Sevilla, el doctor Herrero, y que yo sepa, poco más. Pues yo desde aquí pediría a los médicos que estén operando Guillain, que salgan, en vez de poner en la televisión, en la radio, que hablen de de si lo están haciendo, que lo cuenten. Y si no saben operar, que inviten al doctor Moisés o a Bargiel, ¿no? A que hablen o a que vengan aquí a España a enseñar a estos médicos maxilofaciales, que yo creo que es que la cirugía maxilofacial se dedicará a otras cosas, porque lo que es esta patología no... O sea, lo primero que entiendo que hace falta es dar a conocer el problema que supone el síndrome de Guillain, qué lleva aparejo, qué síntomas genera
qué alternativas de tratamiento hay, y parece ser que el panorama estatal es bastante lamentable en ese sentido, a juzgar por los testimonios de esas 1000 personas que estáis en ese grupo. Sí, hay gente que está tomando COS y luego también hay una variedad de síntomas, ¿eh? Quiero decir, yo no he tomado nada que me haya quitado el dolor. Yo no comprendía, pero Moisés en la consulta me dijo, es que tú tienes un problema mecánico. Y el problema mecánico no hay nada que te quite el dolor. Te puede maquillar el dolor, pero el dolor lo tienes. Eso no te lo va a quitar nadie. Porque y es verdad. Es que en realidad parece que este hombre, el doctor mexicano, el doctor Moisés, Moisés. ha hecho un diagnóstico un poco diferente del que se te hizo aquí, con todas las pruebas que se supone que te hicieron. Sí, el doctor Moisés, bueno, en realidad el diagnóstico a mí me lo hicieron bien, porque a mí me diagnostican un síndrome de Hegel bilateral, porque siempre es en los dos lados, es una cosa bilateral, y curiosamente, cuando te operan un lado, te empieza a doler el otro. Yo creo que hace ahí como no sé, busca el equilibrio, ¿no? Entonces el diagnóstico es ese. Un lado me mide 5 centímetros y el otro pues, también cerca de 5 centímetros. Lo que varía, y a mí me ha sorprendido, es que yo llevo desde el 2018 con los meniscos y ligamentos de las mandíbulas rotos. Y a mí nadie me ha dicho esto. Entonces yo me pregunto, ¿quién lee los TAC? Si es el radiólogo, si es el masilofacial, porque yo a Moisés le dije, te mando los informes escritos, y me dice, no, a mí no me interesa los informes escritos, porque yo quiero ver el TAC y ver lo que tú tienes. Y entonces, claro, mi Y ha dolor... visto algo que a ti no se te había... Si No se me alguien había había dicho. visto, no se te había informado No, de no se eso. me había informado. Y que quizás incluso pudiera ser resultado de la primera intervención. Puede ser. No tengo ni idea. ¿Tú no tenías información de eso previamente a que existiera algún No, problema con los nadie meniscos? nunca me ha dicho. Yo sí que he tenido problemas de mandíbula y he tenido mucho desgaste, pero claro, lo que él me dice es que tener los meniscos rotos produce muchísimo dolor y luego que la mandíbula al final se junta con el... No hay espacio aquí. Entonces, el dolor del síndrome de Hegel es aquí, los puntos son aquí, te duele esto, te duele aquí, te duele aquí, te duele aquí. No puedes hacer giros bien con el cuello. Y vas a ir a operarte con el doctor Moisés el próximo mes de marzo, con expectativas de que te suponga, en este caso, efectivamente una mejora, y te vas a hacer para ello en la experiencia directa de gente que ha sido operada por él y con una de cuyas pacientes estás en contacto directo continuo. Continuo. Está recientemente operada. Sí, lleva 2 meses. Y es verdad que hay cosas que le han mejorado y otras no tanto. También es verdad que es un posoperatorio largo. Yo no quiero llevar muchas expectativas, porque yo la primera vez creo que lo que quería era quítame esto ya de una vez y cuanto antes mejor, ¿no? No voy con esas expectativas, pero sí sé que voy a estar con alguien que es un experto en síndrome de Hegel. Una persona que sabe lo que hace. Y no has tenido esa misma experiencia hasta el momento, ni tus compañeros de grupo, esos 1000, te transmiten esa sensación de que se sepa lo que es, lo que supone, eso que permitiría abordar ese problema con más garantías. Con más garantías. Bueno, esta compañera que fundó el grupo se operó primero con Herrero, con este médico sevillano creo que es, y luego fue a Polonia, donde Bargiel, y claro, con todos mis respetos para el doctor Herrero, pero es que la cirugía de Herrero, aunque a ella le fue bien, no tiene nada que ver con la del polaco. Es decir, la cicatriz de Herrero es así y la de Bargiel es así. ¿Verdad? Mucho menos invasivo. Mucho menos invasiva. Es una operación invasiva, ¿eh? Mm. También hay que decirlo.
Sí, porque está en una zona extremadamente muy delicada. complicada, Extremadamente muy complicada. delicada. Muy nervio, muy lleno de nervios y de... Está la aorta por ahí también. Eso es, y la yugular y más cosas, muchas terminaciones nerviosas, el trigémino, glosofaringeo, en fin. Es, eh, como dice mi homeópata, es verdaderamente una tortura. O sea, vivir con dolor es muy complicado. Y esto lo sabe la gente que tiene dolor. Pues si hay algo más que quieras decir al respecto. Bueno, yo lo que quiero decir es sobre todo a los médicos que aprendan, por favor, que yo tengo que irme a la otra punta del mundo a pagar un montón de dinero que no tenía, y que yo, o sea, llevo 38 años cotizando a la Seguridad Social. Creo que me merezco una sola operación después de toda esa cotización. Y luego también decir que el dolor, nadie quiere dolor. La gente no quiere el dolor. Entonces esto te aísla mucho del mundo, de las personas, pero también te hace ver con bastante perspectiva. O sea, yo creo que esto a mí me ha enseñado a ver diferente a cuando no tenía dolor. Ese es el aprendizaje. Y quizás lo que cabe reclamar es que las técnicas que existen pues sean trasvasadas a cada país, en este caso al nuestro, Exactamente. para que la seguridad social se haga cargo de técnicas que Eso es. existen Eso es. y que pueden aprenderse, evidentemente. Seguramente cualquiera no las puede aprender, pero dentro de la especialidad uno puede adquirir técnicas que quizás ahora mismo no se saben aplicar o no se considera que tengan mercado suficiente. No sé cuál es la razón que pueda Pues tener. es que no tiene mercado Para que suficiente. un señor que opera en Polonia o en México y al que acude la gente desde aquí no pueda adiestrar a profesionales locales Claro, en esas técnicas. O sea, por ejemplo, a Moisés que lo traigan aquí y que todos estos masilofaciales que ponen tantas implantes y tantas cosas estas, ¿no? Que ahora, ¿no? Que cobran dinerales, que me parece bien, vuelvo a repetir, ¿eh? También Moisés cobra por esta operación, porque es su trabajo y eso me parece bien. Porque yo creo que con todo lo que se gastan en pastillas y en drogas para las personas que vivimos con dolor, si todo ese dinero lo invertirían en preparar a los más... Otra cosa que quería decir es la falta de cualquier terapeuta, fisioterapeutas, osteópatas, que yo me he recorrido todos, todo, yo he probado todo ya. Es la falta de ganas de saber lo que es un síndrome de Eagle, ¿no? Ese como el abandono de decir, sí, no, he oído hablar, pero sí, pero no mucho, no, pues yo no he oído hablar. Pero te interesa saber. Te interesa, por eso yo digo que el dolor no interesa. El dolor no gusta, no es buen compañero. Además aburrimos mucho cuando tenemos dolor. Y yo no quiero dar la imagen de pena, ¿eh? Yo lo que quiero es vivir tranquilamente. Si tengo la oportunidad de vivir, vivir. Y si me tengo que morir, pues morirme. ¿Y quién es esa persona que sufre? ¿Quién es Mabel Conde? ¿De dónde viene? Vengo de una familia humilde. Mi padre era gallego, son migrantes dentro del país. Y mi madre extremeña, los dos han muerto ya. Mi hermano también. O sea, ahora la cabeza de familia soy yo. ¿Qué has aprendido de cada uno de ellos? De mi padre,
la fortaleza. De mi madre, la supervivencia. ¿Y de tu hijo? Mi hijo es un maestro para mí. Quizá de mi hijo he aprendido a poner más límites para ser mejor los dos. ¿Y de tu hermano? La bondad. Era bueno. Buena persona. Tranquilo. ¿Hay alguna cosa que te gustaría hacer llegar desde esa experiencia personal, desde ese viaje personal de décadas? ¿Cuál es el pozo que podrías decir? Esta mañana venía en el tren y pensaba, no me acuerdo desde cuando lo veo bien. O sea, no veo la vida bien. Físicamente te Sí, refieres. sí. Pero es muy importante, ¿eh? O no disfruto del mar. O... Tengo ganas de veros bien.